Hoy, en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, vamos a analizar un artículo que ya hemos visto y leído conjuntamente, que es La ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter, un libro que tiene más de una década y que en su momento, cuando salió, fue editado, produjo sensación. ¿Por qué? Porque se basa en estudios que se realizaron durante 4 años para 10 países y lo que querían saber era por qué algunos países podían generar riqueza de una forma mucho más sólida y contundente que otros. ¿Qué es lo que estudió Michael Porter y qué conclusiones sacó? Nos sacó varias, pero una de ellas es la importancia de la competitividad. Más aún, profundizando, dijo, no solo depende de la competitividad, sino de la productividad. Y más aún, dijo, de la eficiencia relacionada con esa productividad y con esa competitividad. ¿De quiénes? De los distintos actores. ¿Cuáles? Fundamentalmente las empresas. Pero cuando esas empresas logran hacer nodos en las industrias, y eso pasa a ser una ventaja competitiva de una industria determinada, como en su momento fue el calzado en Italia o, digamos, la tecnología en Japón. Además de eso, tiene que ser la ventaja competitiva, transmite o permea a ese país. ¿Cuál es el rol de los gobiernos? Lo que dice es no la intervención o sí de los gobiernos la que define mayoritariamente la generación de riqueza, sino el contexto que crea ese gobierno y el gerenciamiento que hace ese gobierno para que las industrias y el país en su sector privado integrado al público pueda ser eficiente, productivo, competitivo. Para hablar de estos temas es que invitamos a el doctor Mario Terzano, que es abogado, tiene un MBA en la Universidad de IESE en Navarra, y que es titular de Co-Brokers, es uno de los miembros y director, presidente, nada más que el presidente de Co-Broker, y es experto en gestión de riesgo. Además estuvo, ya lo vamos a ir contando, como director ejecutivo en Somisa, estuvo en Techint, fue gerente de siniestros del Grupo Juncal. Pero Mario, ¿qué es gerenciamiento del riesgo en la gestión pública? ¿Cómo podrías definirlo? Mira, nosotros hemos empezado a trabajar sobre el sector público hace un poquito más de un año y básicamente nos hemos enfocado a trabajar sobre la menor unidad jurisdiccional que tiene el Estado, que son las municipalidades. Okay. ¿Por qué? Porque creemos que las municipalidades en general son entidades, jurisdicciones que tienen una problemática que se puede administrar centralizadamente. Son en general entidades complejas, expuestas a diversos tipos de riesgos, que son ¿cuáles? Básicamente riesgos sobre sus bienes, es decir, que patrimoniales, que se incendie un edificio, que se rompan sus autos, etcétera. Riesgos sobre las personas, los accidentes de trabajo pueden dar sus empleados, y los riesgos, lo que se llama la responsabilidad civil, es decir, los riesgos de terceros que generan la municipalidad por su propio accionar hacia terceros. Por ejemplo, alguien que se cae en un pozo de... Sí, en un pozo, o que se patina en el hall de un municipio porque están limpiando y se rompe una pierna o lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Que en general, en los municipios se repite un poco los esquemas de unidades mucho más grandes, y es que la compra es dispersa. Descentralizada, dispersa, varios... Si descentralizada suena eficiente, diría dispersa. Bueno, será que yo estoy, digamos, con Michael Porter un poquito... y en realidad nunca nadie tiene muy claro cuáles son los límites, cuáles son los costos verdaderos, porque el comprador no es un comprador calificado para comprar. Entonces, en general responde un viejo modelo en el cual se cree que el Estado debe ser o es un comprador de baja calidad, y por lo tanto uno le vende
Ahora, es como si mandás a tu hijo de 10 años en un kiosco con 500 pesos. El kiosquero no le va a decir, no, mira, no comas tanto chocolate, le va a vender todo lo que pueda. Bueno, y un poco creemos que en este tipo de cosas puede pasar lo mismo. Y ahí es donde, discúlpame, pero donde ustedes postulan, y me pareció excelente y ameritó justamente esta la diferencia, que sea un experto el que asesore y no la compañía de seguros que le va a querer vender. Es lo del kiosquero. Exactamente, por eso dijiste el kiosquero y dije, este es el momento de hablar claro. de el experto, el broker, el asesor. ¿Cuáles son los planteos que le hace un experto y los beneficios, las ventajas que le aporta? Nosotros nos sentamos con el cliente que ha decidido, en el caso nuestro, ¿no?, contar con nuestro asesoramiento. ¿Y qué hacemos? Primero, analizamos los riesgos que tiene, es decir, las diversas exposiciones, sacó estas cosas que dije al principio, sobre bienes, sobre personas, sobre responsabilidades. Del total de esos riesgos, un análisis cliente previo, un mapeo. como el municipio puede decidir algunos riesgos, asumirlos y decir, sí, yo lo entiendo, lo calculo, listo, asumo. Asumo quiere decir, cuando suceda lo pago. Me hago responsable. Segunda forma que puede hacer es transferirlo. Lo puede transferir mediante contratos con sus proveedores para que los riesgos los asuman ellos. Por ejemplo, los laborales cuando se transfieren a los contratistas, etcétera. Puede eliminar algunos con medidas de management, siendo más eficiente, poniendo algunos cuidados, cambiando algunas cosas. Por ejemplo, si tuviesen vidrios o eso, decir, bueno, ¿qué tipo de vidrio específico es el que tengo que usar para que no se estalle o ese tipo de cosas? Y por último, que es el punto específico al que nos dedicamos, es, habiendo descartado a los demás o habiendo sugerido algunas cosas, algunas medidas, trabajamos en armar un programa de seguros. Si de este mapa de riesgos se definen estas cosas que dije antes y se hace un programa de seguros, en el cual lo que nosotros proponemos a los municipios es, una vez definidos los riesgos que el municipio quiere cubrir y las peculiaridades de ese riesgo, sugerimos hacer una licitación pública lo más abierta posible, invitando a la mayor cantidad de compañías de seguros para que se presenten, coticen y ofrezcan sus coberturas. Ahí digamos que hay distintas formas de contratación, digamos, lo que sería la compra directa, es decir, ok, me hiciste el mapeo, definí qué riesgos tengo y ahora sí o sí quiero comprárselos a esta compañía porque es de la provincia tal o es del estado hay provincias licito privado o licito público. O licito público. Hay algunas provincias que tienen obligaciones legales de contratar con un asegurador monopólico. Entre Ríos es uno de ellos. Entre Ríos es un caso específico. Ahora, en ese caso, el asesoramiento adecuado al cliente es la negociación con el asegurador, porque en general... Porque sea del Estado, digamos, no, claro, va a tener... Porque además, después tenés los temas de los reaseguros y compañía. Digamos, en general no hay un negociador en el Estado que entiende, tenga capacidad de negociar con el asegurador, que entienda los detalles, ¿no? Los detalles de... las especificidades técnicas. La vieja letra chica de las pólizas de seguros, que siempre es un tema de conflicto. De conflicto. Yo siempre digo que si las leo, además, pero si las leo, pero es un contrato de adhesión, o sea, no lo podés cambiar. El caso que ustedes dicen, y esto me pareció clave para lo que dice Michael Porter, ¿no?, de eficiencia, productividad y competitividad, sector privado, pero también sector público, o esto es pasarle una ventaja o un know-how del sector privado al sector público, es decir, gerenciemos los riesgos profesionalmente, es esto del personaje, digamos, el broker, el asesor, el consultor o, digamos, esta tercer figura que dice, estoy comprometido solo con mi cliente, no estoy comprometido con la compañía de seguros. Absolutamente. Salvo que haya, digamos, algo no ético o una conducta diferida, pero si no, el buen asesoramiento es... Exactamente, el buen asesoramiento es a tu cliente que tenés que asesorarlo para que compre la mejor calidad por el mejor precio, la mejor calidad de cobertura por el mejor precio. Y eso puede hacerlo llevar, a que compre a distintas compañías de acuerdo a la expertise de cada compañía. A la expertise o la propuesta. Okay. Digamos, necesariamente, digamos, cuando hay compañías de ramo único, como son las que venden ART, por ejemplo, hay otras que venden ramos generales. O sea que necesariamente se van a tener problemas. Cuando decís ramos generales, para nuestra audiencia que no es experta... Incendio, automóviles, cauciones, lo que fuera. Entonces, por lo menos va a tener dos seguro.
o alguna más también. Yo creo que lo mejor que puede hacer es no prejuzgar, tratar de no atarse a una oferta en particular y pelear por la mejor calidad de cobertura al menor precio posible. Te voy a dejar una pregunta que es: ¿cuánto invierten o cuánto gastan o cuál es el costo, cualquiera de las tres, la que te guste, de un municipio tipo en el área de seguros o de riesgo? Okay. Nos tenemos que ir a más Misión Posible, pero en el bloque que viene.